Seguimos con nuestra exposición de Hebreos y hoy vamos a seguir en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Quiero iniciar diciendo que los versículos que vamos a leer se encuentran dentro de un contexto que nos indica la superioridad del nuevo pacto en Jesucristo. Este pacto se caracteriza, como ya lo hemos visto, por tener mejores promesas, un mejor sumo sacerdote, un mejor sacrificio y por supuesto la salvación definitiva para la gloria de Dios. Pero también debemos advertir que así como hemos visto exhortaciones más fuertes en el nuevo pacto, hay también advertencias que dan fe de la aplicación de peores castigos para quienes rechazan tan generosa oferta de redención por la sola gracia. Leamos el texto base de nuestro sermón de hoy, que será Hebreos capítulo 10, desde el versículo 26 al 31, pero por razones de claridad les voy a pedir que nos extendamos hasta el versículo final, hasta el 39. Entonces voy a leer, dice de la siguiente manera: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El nuevo pacto en Jesucristo es desde todo punto de vista esperanzador, pues entendemos que la salvación que nos ha sido dada no se debe al resultado de nuestro esfuerzo o a la excelencia de nuestras obras. El asunto se hace complicado cuando observamos la severidad de las advertencias que Dios hace sobre pecar dentro de este nuevo pacto, porque ciertamente, así como hay mayores bendiciones para los hombres, también hay peores advertencias, castigos y retribuciones, sean estos creyentes o no. 3 ideas básicas podemos observar en estos versículos. En primer lugar, la advertencia para que no tomemos con ligereza el pecado dentro del nuevo pacto. Tal vez las personas usan como excusa en el nuevo pacto que pueden pecar, imaginándose una gracia permisiva pero no bíblica. De seguro hay algunos interrogantes que nos formulamos cuando leemos estos versículos, sobre todo los 2 primeros. Primero, ¿quién peca voluntariamente? Segundo, ¿a qué se refiere cuando hablamos del conocimiento de la verdad?
Tercero, ¿hasta dónde llega el sacrificio por el pecado? ¿Es este sacrificio limitado por la responsabilidad del hombre? Cuarto, ¿para quién es la horrenda expectación de juicio y quiénes son los adversarios a los que devora? Intentaremos resolverlos dentro del mismo texto y naturalmente, considerando toda la doctrina de la Biblia. Este será el primero de 3 puntos de nuestra exposición de hoy. En segundo lugar, observaremos la severidad y realidad del castigo que Dios dará a todo aquel que rechace el Evangelio de Cristo de manera definitiva. Es decir, el pecado como muestra suprema de incredulidad. Y el último de los aspectos que observaremos es que hay una retribución eterna superior para todos los hombres, sean o no del pueblo de Cristo. Veamos cada uno de estos aspectos, pero aclaro que nuestro mayor énfasis estará sobre el primero de los puntos anunciados. Por eso voy a tardarme un poco más en la explicación de esa primera parte. Y esa primera parte la podemos enunciar así: el nuevo pacto hace una advertencia superior por ser un pacto superior. Repito, el nuevo pacto hace una advertencia superior por ser un pacto superior. Versículos 26 y 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dijimos al inicio de nuestra exposición que había varias preguntas que necesitábamos resolver. Vamos a intentar hacerlo, que el Señor nos ayude. La primera de ellas es: ¿quién peca voluntariamente? Miren que el autor se incluye, dice, si pecáramos voluntariamente. Sobre esto hay varias posturas. Los reformadores, sobre todo Juan Calvino, tiene una posición particular de esto. El escritor del siglo pasado, F.F. Bruce, tiene otra, Kistemaker otra, y en fin. Pero yo quiero que nos centremos en lo que dice el texto bíblico. Naturalmente los he consultado a todos, pero quiero que nos centremos en el texto bíblico. Tampoco creo que esto sea algo así como una edición editorial, como llaman otros comentaristas a Pablo incluyéndose o solidarizándose tal vez con la situación de los demás. No, Pablo ya ha mostrado que él tiene padecimientos debido al pecado y independientemente de lo que crean, considero que es la lucha que aparece allá en el capítulo 7 del libro de Romanos, donde aparece una lucha entre la carne y el espíritu. Pero aquí dice: si pecaremos voluntariamente, y creo que él se está incluyendo, y es así porque todo el que peca, peca voluntariamente. Todo. Planifica el pecado. Dice, lo consiente y posteriormente lo ejecuta, aunque le eche la culpa al diablo, a las circunstancias o a los demás. Todo el mundo peca voluntariamente. No hay uno solo que pueda pecar y justificarse diciendo que en realidad él no quería hacer esto. El pecado es una decisión personal que tomamos, aún los creyentes. El único pecado que no era voluntario o pecado de ignorancia era un tipo de pecado ceremonial, en donde se olvidaba antiguamente, en el antiguo pacto, algún paso en la purificación ritual y afectaba la eficacia del rito propiamente dicho. Todo hombre, creyente o no, peca voluntariamente, desde las mal llamadas mentiras blancas hasta los pecados más escandalosos. Todas estas transgresiones son aprobadas y realizadas por nuestros corazones, y esto es realmente decepcionante para nosotros mismos. Muy decepcionante, sobre todo cuando entendemos que para ofender a Dios se requiere solamente un pecado, y este pecado sería suficiente para estar eternamente destituido de su gloria. Sin embargo, allí no finaliza todo, pues la verdad es que en la Escritura hay un requerimiento para todo creyente para que viva piadosa y perfectamente. Esa es la situación a la que nos enfrentamos. Y esto es bien fuerte, porque
aun cuando afirmamos esto, entendemos que no podemos ser perfectos y no podemos caer en el otro lado, en el perfeccionismo, porque sería una manera bastante cruel de vivir. Y si Dios no supiera cuán pecaminoso es aún nuestro corazón después de regenerado, no hubiera provisto los recursos para que fuéramos perdonados. Y en la Escritura, gracias a Dios, están. Segunda pregunta, ¿a qué se refiere cuando habla del conocimiento de la verdad? Se da cuenta que dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y esta parte, recibido el conocimiento de la verdad, es uno de los textos más difíciles de interpretar de toda la Escritura, porque aquí se habla de la plenitud del conocimiento salvador en Cristo. Y en el capítulo 6 de esta misma carta, más exactamente en los versículos del 4 al 6, se menciona a aquellos que una vez gustaron o probaron. Y eso era tal vez probaron un poco del Evangelio. Pero en esta parte se habla del conocimiento revelado que llega al alma por el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Ahora bien, esto no significa que pueda perderse la salvación. ¿Y por qué decimos esto con tanta seguridad? ¿Y por qué sabemos que no puede perderse la salvación? Porque el resto de la Biblia lo dice. Y no solo todo el resto de la Biblia, sino que intencionalmente leí lo que faltaba del capítulo. Y si usted se da cuenta, entre los versículos 36 al 39 de este mismo capítulo, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La conclusión final de toda la idea es que un verdadero creyente no retrocede de la fe que le ha sido dada en virtud de la obra de Cristo, sellada por el Espíritu Santo de Dios. El versículo 39 es bastante claro. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la razón para que esta advertencia tan fuerte se encuentre en esa carta dirigida tanto a los creyentes como a aquellos que aún no han abrazado el Evangelio? Pues bien, creo que la razón es para que no nos descuidemos en nuestra fe, para que no nos descuidemos en nuestra forma de vida, para que no seamos ligeros ni autoindulgentes, pero sobre todo para que debido a nuestra propia debilidad siempre tengamos los ojos puestos en Cristo. Pero naturalmente de eso vamos a hablar cuando lleguemos a esos versículos y expongamos todo un sermón sobre ese tema. Pero hay una pregunta más, o dos preguntas más. La primera que tenemos que resolver es: ¿hasta dónde llega el sacrificio por el pecado? ¿Es este limitado por la responsabilidad del hombre? Dice, el que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Y esta es la expresión más terrorífica que tenemos en esta parte o en este pequeño pasaje. Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Si tomáramos esa expresión fuera de contexto, de seguro podríamos llegar a pensar que la obra de Cristo fue suficiente únicamente para limpiarnos hasta el momento que nos encontró y nos salvó. Es decir, si usted, dado el caso de que todos los creyentes pudieran recordar qué día fueron salvados por el Señor, si usted fue salvado el 29 de febrero del año bisiesto, entonces
la obra de Cristo lo limpió hasta ese día, pero de ahí hacia adelante depende de usted mantener la salvación. A cualquiera le podría parecer eso bien, pero eso es horrendo. Y es horrendo, horroroso, perverso, porque si Dios nos hubiera dado la salvación ese día, pero no nos hubiera glorificado ese mismo día, la glorificación aún no ha sucedido, entonces usted estaría muriendo ante el acoso del pecado, su propia concupiscencia, y la peor noticia es que tendríamos que ser salvados nuevamente por un nuevo sacrificio. Este tipo de creencia es propia tanto del catolicismo romano como también del arminianismo, aunque este último lo tenga más como una práctica que trasciende a sus propias doctrinas. Y es por eso que en la Iglesia de Roma nosotros vamos a encontrar continuamente que en la misa se renueva el pacto a través de un sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre. Ellos crearon todo un sistema sacramental en donde, según ellos, se imparte la salvación a través de esos símbolos, y no solo se salva, sino que se mantiene la salvación a través de lo que se aplica en la misa, y eso únicamente, según ellos, lo puede hacer un sacerdote católico romano. Pero estas acciones del catolicismo, y que también asumen, pero como otro tipo de prácticas, congregaciones evangélicas, no solucionan el problema tan serio que plantea el versículo. ¿Qué nos está diciendo el versículo? Que si alguien peca después de haber recibido la salvación, no tiene posibilidad de redención. Eso es lo que dice el texto fuera del contexto, ¿verdad? Ya no queda sacrificio por el pecado, sino por el contrario, solo queda una horrenda expectación de juicio. ¿Es eso lo que dice el texto? Pero los creyentes debemos animarnos, porque es claro no solo en toda la Biblia, sino en esta carta, solo unos versículos antes, de que la obra de Cristo no llegó únicamente hasta aquel día en que fuimos rescatados, en que fuimos salvados y limpiados. Es claro por la palabra de Dios que la obra de Cristo es una obra completa. 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, y es la ofrenda en la cruz dada por Cristo. Cristo nos perfeccionó perdonando no solo nuestros pecados hasta el momento que por su gracia, amor, poder y misericordia le conocimos, sino que perdonó todos nuestros pecados, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Todos fueron perdonados, borrados por la sangre de Cristo, y fuimos aceptos delante del Señor. Y eso, mi amado hermano, para el que ha sido salvado, es el mayor estímulo para la santificación personal. Porque entendemos que debido a esta acción de Cristo sobre nuestra vida, tenemos la plena libertad para buscar a Dios. El verdadero creyente no entiende la salvación definitiva como una licencia para pecar y seguir pecando. No, entiende como una nueva puerta que se abre, la salvación, para seguir siendo santificados y santificados hasta aquel día cuando Cristo regrese y vayamos con Él y le veamos cara a cara para recibir nuestra última y completa identidad. Esa identidad perfecta y gloriosa, cuando podremos estar en la presencia del Señor. Pero hay una cuarta pregunta: ¿para quién es la horrenda expectación de juicio y quiénes son los adversarios a los que devora? Sin duda es para los que violan todo el pacto, y tal como la cita del Antiguo Testamento, en donde se nutre el autor: al malvado y no aprenderá justicia, en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven.
Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Isaías 26, del 10 al 11. El juicio ha sido dado por Dios para los incrédulos. Los creyentes recibimos disciplina, la cual es muy dura, pero no tiene como propósito nuestra destrucción, sino la restauración del alma. Ahora bien, tanto el que espera el juicio por ser incrédulo, como el creyente que ha pecado y conoce la disciplina del Señor, ambos saben lo doloroso del tema y en consecuencia temen ante la poderosa y justa mano del Rey de Reyes. El miedo literalmente devora las almas ante la presencia vengadora de Cristo. Una primera aplicación para este primer punto. Toda esta realidad del castigo nos hace pensar a los creyentes en lo malvado, destructivo y continuo del pecado. Porque es claro que en estos versículos que hemos leído, que de no ser por la obra del Salvador, Jesucristo en la cruz, nuestro destino eterno por mérito propio sería el sufrimiento eterno y sin esperanzas. Es por eso que nuestra fe y gloriosa expectativa de salvación está centrado solo en aquello que Cristo el Señor hizo en la cruz del Calvario. El segundo aspecto que quiero tratar hoy tiene que ver con que el nuevo pacto tiene un castigo superior para quien rechace el llamado de Dios. Recompensas superiores, castigos superiores. Versículos 28 y 29 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tres elementos debemos considerar en estos dos versículos. El primero de ellos, la muerte en el antiguo pacto, la cual era por testimonio de 2 o 3. Era un castigo menos severo, sí, pero la muerte era por testimonio de 2 o 3. Pero en la actualidad una de las ideas más difundidas es la creencia de que por vivir bajo la gracia de Dios, el nuevo pacto es más laxo. Y sobre todo laxo con la aplicación del castigo. Y de seguro esta conclusión parte del hecho que en la actualidad los juicios sobre la humanidad parecieren no ser tan inmediatos y por el contrario todos hacen lo que quieren y no sufren de lepra ni se los traga la tierra, no son apedreados, las naciones no son conquistadas por otras, por imperios hambrientos de sangre y por los bienes de los demás. ¿Es eso cierto? Nada más alejado que la realidad. Porque aunque Dios aparentemente ha aplazado los juicios directos sobre los transgresores, ejemplo, en casi ninguna parte del mundo se aplica pena de muerte por violar la ley del Señor, pero no se evalúa el hecho de que Dios sigue enviando muerte sobre los pecadores a través de desastres naturales, pestes en todo el mundo que no pueden ser controladas con facilidad, guerras entre naciones, pueblos e imperios muy poderosos se expanden, anexan territorios que no le corresponden. ¿Dónde pasa eso? Apenas en el siglo pasado, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se anexó Checoslovaquia, aunque siguió siendo un país autónomo, Ucrania, y muchos pequeños países fueron tomados y hechos parte de la antigua Unión Soviética. La Alemania nazi se adueñó de Polonia y luego de los bienes de los judíos. Y en la actualidad la China se anexó Mongolia y parte del Nepal. Los imperios no se siguen anexando territorios, no siguen presionando a la gente. Sí, sigue pasando, solo que únicamente parece que el hombre considera válido
lo que no debe considerar válido. No está pasando. Esconde su cabeza en la arena y cree que todo está bien. No. El castigo actualmente sigue siendo una realidad fuerte, una realidad mostrada, y en el nuevo pacto el castigo es un castigo severo. Ahora, el segundo elemento a considerar es el mayor castigo por pisotear la preciosa sangre de Cristo. ¿Quiénes la pueden pisotear? Ante esta pregunta debemos estar seguros sobre quiénes son los que pueden tener por inmunda la sangre de Cristo y pisotear la obra del Señor. Los únicos que pueden pisotear total y definitivamente la sangre del Señor son los que no profesan la fe, los verdaderos incrédulos, los que han recibido las noticias del Evangelio y se rehúsan a creerlo. No pueden abrazar por la fe a Jesucristo y confiar que sus pecados sean perdonados. Pero cuidado, nuevamente, la exhortación es dirigida también para los creyentes o por lo menos para quienes consideren que sus vidas han sido iluminadas por el Espíritu de Dios y en consecuencia sus almas regeneradas. Porque no se puede negar que cuando pecamos, y todo pecado es voluntario, afrentamos al Espíritu Santo de Dios. Entristecemos a Dios y somos expuestos a juicios temporales por nuestro propio pecado, por nuestra propia maldad. Por lo tanto, esto es un llamado a perseverar en la santidad de Dios, la cual nos fue dada y hace parte de las excelencias del Rey. Y ahora, ¿cuál es esa afrenta definitiva al Espíritu Santo? Eso es lo que sí quiero que estemos atentos. Lo que sí deseo es que guardemos en nuestras memorias que un verdadero creyente no puede caer total y perpetuamente de la gracia. El creyente que hoy huye de la presencia de Dios, de su amor, de su iglesia, no podrá estar alejado de su verdadera casa para siempre. La extrañará, deseará regresar, orará pidiendo ser restaurado y finalmente regresará a los pies de Cristo a la comunión del cuerpo. Y la segunda aplicación tiene que ver con esto. Un hombre que ha sido regenerado nunca podrá negar la obra de Cristo. No puede afrentarlo. Miren, alguna vez en una conferencia sobre un tema que cuando es tocado fuera de contexto es tan odioso, y es si la salvación se pierde o no. Nosotros sabemos por la Biblia que no, pero un hombre estaba exponiendo el tema y con bastante irrespeto, sobre todo a los que sabemos esto de que la salvación es un don de Dios y por lo tanto no podemos perderlo. Y en medio de la conferencia hizo una serie de burlas contra lo que el calvinismo como tal, y de repente un hermano muy humilde levantó su mano y le dijo: mira, ningún verdadero creyente es posible que pierda la salvación, porque no puede afrentar a Dios debido a lo que hay en él, debido al Espíritu Santo morando en él. No puede afrentarlo total y definitivamente. Quien estaba exponiendo se echó a reír y dijo: mira, es cierto eso, que si tú eres verdadero creyente, tú jamás podrás maldecir a Dios. ¿Tú acaso puedes? No te estoy tentando, porque sé que ni siquiera lo vas a intentar. Y aquel hombre quedó en una especie de shock, porque se dio cuenta que era imposible que un verdadero creyente maldijera a Dios, y que mucho menos podía caer en la incredulidad definitiva. Y la incredulidad definitiva es el único pecado que no puede perdonarse. El tercero y último de los puntos es que el nuevo pacto tiene una retribución eterna para todos los hombres. Hablé de castigo, ahora hablo de retribución. No es lo mismo, ¿verdad? Retribución tiene que ver con pago, pero castigo es otra cosa. Versículos 30 y 31 dice: pues conocemos al que dijo:
mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En esta parte consideremos lo relacionado con el tipo de retribución obtenida, sea por inconversos o dada por gracia a los creyentes. La primera parte habla de una venganza. ¿Contra quién es esa venganza? Dios se venga de sus enemigos. Él se levanta contra aquellos que le ofenden y violan su ley, y por supuesto rechazan el benigno ofrecimiento de reconciliación absoluta. Pero el problema es, los que no se arrepienten confunden tan maravillosa oferta del Señor con debilidad. Creen que Dios les ofrece la reconciliación porque es un Dios leve, un Dios débil, un Dios que mira con cierta tranquilidad del pecado y que no se aira contra eso. Y Dios no es un Dios débil para nada. Que creen que Dios simplemente no puede lidiar con su pecado y que pasa por alto toda la maldad del corazón humano. Pero nada es tan alejado de la verdad. Y la historia es fiel testigo de esto. De seguro los babilonios, cuando estaban llevándose cautivo a Judá, pensaron que era por su propio poder y fuerza. Y Dios los estaba usando como medio para llevarse a Judá. Pero después Dios se vengó. Usó a los medo-persas para castigar a los babilonios. Y cuando los persas intentaron meterse con su pueblo, usó a los griegos para vengarse contra los persas y los acabó. Una vez que se divide el imperio griego, después de la muerte de Alejandro, y los ptolomeos toman la parte de Egipto y los seleucos agarran Siria, y nuevamente se levantan contra el pueblo de Dios, el Señor usa a los romanos para tomar venganza contra estos imperios que habían salido de los griegos. Y siempre Dios ha tomado venganza en toda la historia. Dios da el pago a cada uno. Pero aquí aparece la otra palabra, el pago. Y hablamos del pago porque, a diferencia de la venganza, que puede parecer algo desproporcionado muchas veces, el pago es la justa retribución por el trabajo realizado. Cuando hablamos de venganza, alguien puede pensar que personas inocentes van a caer en medio de la acción divina. No hay personas inocentes. Pero el hecho es que Dios da el pago, es decir, muestra que Dios es totalmente justo, dándole el pago a cada uno de lo que merece. Guarde esa idea en su mente, porque muchas veces tenemos una visión bastante distorsionada de lo que es el justo pago por el pecado y por las transgresiones. Alguna vez un hermano en la fe, formado como abogado, él me decía: Alexander, la posición de ustedes, es decir, del 95% de los cristianos, es totalmente errada. Yo le decía: ¿por qué? Mira, en derecho nosotros entendemos que la pena debe ser proporcional al delito. Sí, estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón. Entonces, un hombre que vive 80 años y todos los 80 años ofende a Dios, ¿cómo va a ser castigado eternamente? Yo le decía: es que estás viendo no estás considerando una pequeña variante. ¿Qué? Que la ofensa es a un Dios santo y eterno. Y si ofendes a una persona santa y eterna, lo que mereces es un castigo eterno. Y es una proporción adecuada para el pecado. Entonces me dijo aquella vez: nunca lo había considerado desde esa perspectiva. Claro que no lo había considerado desde esa perspectiva, porque casi todos tenemos una evaluación humanista del pecado. Somos ligeros frente al pecado y dejamos pasar todas las cosas, pero Dios no deja pasar todas las cosas. Tan es así que el Señor juzgará a su pueblo, dice el texto. El Señor juzgará a su pueblo. Última parte del versículo 30 es lo que dice. Su amado pueblo, su pueblo redimido, es juzgado. Y recuerdo el pasaje de 1 Corintios 11:32 que dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.
es cierto que ese pasaje está dentro de la autoevaluación que hacemos de nuestras vidas para saber si podemos o no participar de la cena del Señor. Pero es una realidad expuesta aquí, que el Señor nos disciplina para que no tengamos que ser eternamente condenados. Es decir, Dios envía juicios temporales, disciplinas temporales sobre sus hijos para que no sean destruidos juntamente con los irredentos. Pero finalmente, el tema del pecado es una realidad tan delicada porque sea una persona impía o sea un regenerado, justificado por Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No importa cuál sea la situación, pero es horroroso ser castigado por Dios o ser disciplinado por Dios. Y esta parte parece ser uno de esos pasajes de la Biblia que nadie quiere escuchar ni leer, donde Dios pareciera complacerse con demostrar su gran poder contra pecadores que lo han ofendido terriblemente. Y cuando leemos eso, yo creo que muchas veces ni siquiera podemos dormir cuando nos tocan predicar sobre estos pasajes. Y seguramente aquí es cuando el creyente empieza a considerar su propia condición y la condición de los demás. Y dice: oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí es cuando viene una maravillosa respuesta que quiero que sea usada como la tercera y última aplicación. Y es que tanto la venganza de Dios sobre el pecado, su justo pago proporcional contra nuestra injusticia, toda la ira de Dios derramada cayó sobre la persona de Jesucristo. Merecíamos el infierno, merecíamos la total condenación, el desprecio eterno del Dios Santo por nuestra afrenta contra Él. Merecíamos que Dios nos dijera el último día, en el juicio final: no te conozco, no sé quién eres. Imagínense cuánto dolor habría cuando nosotros gritáramos: Señor, Señor, no te conozco, apartaos de mí, hacedor de maldad. Pero eso no va a ocurrir, no porque hayamos sido mejor que los demás, no porque nosotros pecamos menos que los demás, no es por eso. Es porque un glorioso y maravilloso día, la sangre de Cristo fue aplicada a nuestra alma por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y nos fue dado, nos fue regalado, nos fue otorgado el don de la fe. Y por la fe pudimos abrazar a Cristo. Y hoy, cuando venga el Señor, cuando el Señor aparezca en su gloria, o cuando muramos, nos vamos a acercar y no vamos a recibir el desprecio de Dios, sino que Dios nos va a decir: tú eres un justificado, eres un salvado, eres mi hijo, yo te amo, bienvenido a tu hogar. Y por eso nosotros no podemos sino darle gloria, honra y alabanza a Dios de que nos ha librado del mayor de nuestros problemas, y era la condenación eterna. Bendito y alabado sea el Señor. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con la superioridad del castigo en el nuevo pacto y la esperanza que Dios nos da a través de un mejor sustituto, es decir, Cristo. Fueron ellos: primero, el nuevo pacto hace una advertencia superior por ser un pacto superior, versículos 26 y 27. El nuevo pacto, segundo, tiene un castigo superior para quien rechace el llamado de Dios, versículos 28 y 29. Y tercero, el nuevo pacto tiene un justo pago para todos los hombres, versículos 30 y 31. Y diferenciamos entre castigo y pago, ¿verdad? Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo que nos ves y escuchas y has gozado sin saberlo de tantas bendiciones del Dios vivo, que te ha dado la vida, te ha preservado, no pienses que mereces algo más. Su propia sangre en rescate al Padre Celestial.
regocíjese todo nuestro ser en Jesucristo, desde ahora y para siempre. Amén. Oremos.